Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este momento preciso, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo directamente por tu vida y por tu familia. Cada segundo de esta oración será un escudo. Cada palabra pronunciada será una espada que corta las ataduras oscuras que intentan aprisionarte. Imagina por un instante que no estás solo, que junto a ti hay un guerrero celestial, poderoso, vestido con una armadura brillante, sosteniendo una espada flamígera que ilumina cada rincón de tu existencia. Ese guerrero es San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, quien en este mismo momento está preparado para defender tu hogar, tu salud, tu paz y tu prosperidad. No vine hasta aquí para darte un simple consuelo. Vine para declararte una verdad absoluta. Tu liberación ya comenzó. Las batallas que has estado librando en silencio, esas luchas que nadie más ve, están por terminar. El Arcángel Miguel no es solo un mensajero divino. Es el estratega celestial que Dios mismo ha enviado para restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir en tu vida. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra en tus pulmones llevando esperanza, sanidad y restauración. Cada respiración es una declaración de que estás vivo, que estás preparado para recibir el milagro que viene, que tu historia no termina en la derrota, sino que apenas está comenzando su capítulo de victoria. Muchos han llegado a este momento sintiéndose rotos. Hay personas que escuchan esta oración con lágrimas contenidas, con heridas invisibles que cargan por años. Hay familias destrozadas, matrimonios al borde del colapso, hijos alejados, proyectos que parecen imposibles, pero hoy quiero decirte algo que transformará tu perspectiva. El Arcángel Miguel no conoce la palabra imposible. Su misión es defender a los fieles, proteger a los que claman con un corazón sincero. No importa cuántas veces hayas sido herido, no importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu rostro, hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que los ejércitos celestiales se movilizan a tu favor. Recuerda que San Miguel no solo lucha, San Miguel vence. Cuando Él interviene, no hay poder en la tierra o bajo la tierra que pueda resistir su autoridad. Es el mismo arcángel que derrotó a Satanás, que lo arrojó de los cielos, que protege a los pueblos y defiende a los santos. Y hoy, ese mismo poder está disponible para ti. La batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Y San Miguel es su instrumento de justicia divina. Él viene a restaurar lo que las langostas han devorado, a sanar lo que el enemigo ha intentado destruir, a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. No estás orando a un ángel cualquiera. Estás invocando al príncipe de la milicia celestial, al guerrero supremo que tiene el poder de sellar, proteger, defender y liberar. Su espada corta cualquier atadura, su escudo bloquea cualquier asedio, su poder restaura lo que pareció perdido. Prepárate porque algo grande está por suceder. No es casualidad que estés aquí en este momento. Es una cita divina, un encuentro programado desde el cielo para tu liberación total. El polvo se levantaba en densas nubes sobre las colinas de Judá, un paisaje árido y hostil, donde los ejércitos filisteos habían acampado como una plaga amenazante. La luz del amanecer revelaba los rostros tensos de los soldados israelitas, cubiertos de sudor y miedo. Entre ellos, un joven pastor de cabello rojizo y mirada decidida observaba el panorama. David, el menor de los hijos de Isaí. Sus manos, acostumbradas a proteger ovejas de los leones, ahora sostenían solo una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Frente a él, un gigante de casi 3 metros de altura desafiaba a todo el ejército de Israel. Goliat, vestido con una armadura de bronce que brillaba como el fuego,
representaba más que un guerrero. Era el símbolo viviente de la intimidación, del poder aplastante que paraliza y destruye. Su voz retumbaba como trueno, burlándose de los ejércitos de Dios, desafiando no solo a los soldados, sino al mismo Dios de Israel. ¿A quién estoy enfrentando realmente?, pensaba David. No era un soldado entrenado, no portaba armadura pesada, no tenía más estrategia que su fe absoluta. Mientras los demás veían un gigante imposible, él veía una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. Los hermanos de David lo miraban con desprecio. «¿Qué haces aquí? ¿Viniste solo a curiosear?», le gritaban, pero David sabía que su presencia no era casualidad. Era un designio divino, una misión que Dios mismo había preparado. Cuando Goliat lo vio aproximarse, estalló en carcajadas brutales. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», rugió. Sus palabras estaban diseñadas para destruir la confianza, para sembrar el miedo, pero David no miraba al gigante. David miraba al cielo. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», declaró David con una voz que no temblaba. «Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». En ese momento preciso, algo extraordinario sucedió. No era David quien realmente lucharía. Era el Dios de David quien pelearía a través de él. La onda giró. Una piedra surcó el aire con precisión milimétrica, impactando justo en el punto vulnerable del casco de Goliat. El gigante cayó como un árbol cortado, derribado no por la fuerza física, sino por una fe inconmovible. No era David quien había vencido. Era Dios manifestando su poder a través de un corazón completamente rendido. Exactamente como David enfrentó a su gigante, tú estás siendo llamado a enfrentar los tuyos. Esos gigantes que parecen invencibles, la enfermedad que te agobia, la deuda que parece interminable, el conflicto familiar que destroza tu paz, el vicio que te paraliza. Dios no te ha dejado solo. El mismo arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, está preparado para luchar por ti. Exactamente como luchó por David, tu victoria no dependerá de tu fuerza, sino de tu fe, no de tus recursos, sino de tu rendición, no de tu estrategia, sino de tu confianza absoluta en que Dios. María llevaba 3 meses sin dormir tranquila. Su hijo adolescente Carlos había caído en una espiral de depresión y adicción a las drogas que destrozaba el corazón de la familia. Cada noche, cuando escuchaba sus pasos tambaleantes entrando después de la medianoche, sentía que su mundo se desmoronaba. La última vez que intentó hablar con él, Carlos la había empujado violentamente, gritándole que no lo entendía, que nadie lo entendía. Los ojos de María ya no derramaban lágrimas. Estaban secos de tanto llorar, pero su corazón seguía sangrando en silencio. En la parroquia, algunos le habían dicho que ya no había esperanza. Los adictos no cambian, le repetían, pero ella conocía un Dios más grande que los diagnósticos médicos, más poderoso que las estadísticas de rehabilitación. Su arma no sería la confrontación, sino la oración persistente. Cada mañana, antes que el sol saliera, María se arrodillaba y cubría a Carlos con la sangre de Cristo, invocando al arcángel Miguel para que cortara las ataduras espirituales que lo mantenían prisionero. No pedía un milagro instantáneo, pedía una batalla celestial por el alma de su hijo. Y San Miguel, el guerrero que no conoce la palabra imposible, había sido convocado. No era una oración débil y temerosa, era una declaración de guerra espiritual. San Miguel Arcángel, susurraba con autoridad, te declaro tu misión sobre Carlos. Corta cada lazo demoníaco, rompe cada cadena generacional de adicción, arranca de raíz este espíritu de destrucción. Su oración no era un ruego, era una orden celestial.
No pasarían 2 semanas cuando Carlos comenzó a mostrar los primeros signos de transformación. Un día llegó a casa, se sentó junto a su madre, y por primera vez en años, derramó lágrimas de verdadera vulnerabilidad. «Mamá, necesito ayuda», dijo. Y María supo que la batalla había comenzado a ser ganada. No por su fuerza, sino por la intervención divina. Exactamente como David no venció por su propia estrategia, sino por la presencia de Dios, María comprendió que su hijo sería restaurado, no por voluntad humana, sino por poder celestial. El arcángel Miguel había entrado en acción. Y cuando él pelea, la victoria no es una posibilidad, es una certeza absoluta. Tu situación, sin importar cuán oscura parezca, tiene la misma garantía. En las antiguas tierras de Judá, cuando los escribas registraban los salmos con plumas de ave sobre pergaminos de cuero, el Salmo 91 no era solo un texto religioso, era un documento de guerra espiritual, un manual de supervivencia para un pueblo constantemente asediado por enemigos externos e internos. La palabra hebrea Yoshev, traducida comúnmente como habitar o morar, contenía una profundidad que los traductores modernos apenas rozan. No significaba simplemente vivir en un lugar, sino establecerse con autoridad, plantar raíces de tal manera que ninguna fuerza externa pudiera moverlo. Era la misma palabra que se usaba cuando un rey tomaba posesión de un territorio conquistado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No era una súplica pasiva, sino una declaración de dominio territorial espiritual. Cuando David, el mismo pastor que venció a Goliat, escribió estas palabras, no lo hacía desde un lugar de debilidad, sino de absoluta confianza estratégica. Estaba describiendo un principio de guerra espiritual que iba más allá de la comprensión militar de su época. No hablaba de esconderse, sino de establecerse con tal nivel de intimidad divina que los ataques se volvieran irrelevantes. La palabra seter, traducida como abrigo o escondedero, no representaba un refugio pasivo, sino un lugar de preparación táctica, como una fortaleza donde un ejército se reagrupa, planifica y fortalece antes de salir a la batalla definitiva. En la guerra antigua, estos lugares no eran solo refugios, eran centros de inteligencia estratégica donde se diseñaban los movimientos que cambiarían el curso de las batallas. El Altísimo no ofrecía un simple refugio emocional, sino un centro de operaciones celestiales, donde el creyente podía recibir instrucciones precisas para cada batalla de su vida. Cuando el texto dice, «Bajo sus alas hallarás refugio», no era una metáfora cursi de protección, sino una descripción militar de cobertura. Las alas representaban los escudos de los soldados que protegían no solo a su compañero, sino todo su territorio. Un soldado bajo las alas de otro no era vulnerable. Era parte de una unidad de combate invencible. El arcángel Miguel no es solo un ángel, es el comandante de los ejércitos celestiales, el estratega divino que diseña cada movimiento de protección. Cuando lo invocas, no estás pidiendo un favor. Estás activando un protocolo de defensa celestial diseñado antes de la fundación del mundo. Tu oración no es un ruego desesperado, es un decreto de autoridad que moviliza legiones de ángeles guerreros. Cada palabra que pronuncias con fe verdadera es como un misil estratégico que destruye fortalezas espirituales. No estás pidiendo protección, estás tomando posesión de tu territorio. Si esta palabra del arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita porque cada día el arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Mónica Ramírez, 38 años, originaria de Medellín, Colombia,
Era una gerente de recursos humanos cuya vida parecía un perfecto rompecabezas destruido. Trabajaba en una multinacional de telecomunicaciones, con un salario que cualquiera consideraría envidiable, pero su mundo interior era un campo de batalla silencioso. Su matrimonio con Daniel, un ingeniero de sistemas, se desmoronaba lentamente. 3 años sin intimidad, conversaciones reducidas a monosílabos y una distancia emocional que crecía como un cáncer invisible. La última discusión había terminado con Daniel saliendo de casa, amenazando con solicitar el divorcio. Sus 2 hijos, Martín de 10 y Sofía de 7, comenzaban a mostrar signos de ansiedad. Martín había desarrollado tartamudez, y Sofía se aislaba en su habitación, dibujando paisajes grises y sin vida. Mónica no dormía más de 3 horas por noche. Su rostro, antes luminoso, ahora mostraba ojeras profundas como cicatrices de una guerra interna. Los medicamentos para la ansiedad se habían convertido en su único refugio, una muleta química que la mantenía funcionando pero no viviendo. Un domingo, después de llorar desconsoladamente en la iglesia, algo cambió. No fue un momento dramático de revelación, sino una quietud interior que le susurró: «Invoca a Miguel». No entendía de dónde venía esa instrucción, pero la sintió como un mandato más que como una sugerencia. Esa noche, con la casa en silencio, se arrodilló y por primera vez no pidió. Declaró: «Arcángel Miguel, vengo a recuperar lo que el enemigo ha robado de mi familia. No estoy rogando, estoy tomando posesión». Su oración no era un llanto desesperado. Era una declaración de guerra. No pasaron 2 semanas cuando Daniel comenzó a mostrar cambios sutiles. Una noche la llamó para preguntar sobre los niños, algo que no hacía en meses. Martín comenzó a hablar más fluido. Sofía empezó a dibujar paisajes con colores brillantes. Un mes después, Daniel propuso ir a terapia de pareja. 3 meses después, reconstruyeron su intimidad. 6 meses después, su matrimonio no solo estaba restaurado, sino transformado en algo más profundo que el romance inicial. Lo que parecía un divorcio inevitable, se convirtió en un testimonio de restauración divina. Mónica comprendió que su batalla no era contra Daniel, sino contra los principios espirituales que querían destruir su familia. El arcángel Miguel no solo había peleado, había conquistado territorio. El Salmo 91, escrito no con tinta, sino con la sangre de la experiencia espiritual más profunda, resuena como un decreto de protección celestial. Cada palabra es un escudo, cada versículo una muralla infranqueable. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar en hebreo, yoshev, no es un verbo pasivo. Es establecerse con autoridad, como un rey que toma posesión de un territorio conquistado. No estás pidiendo protección. Estás declarando tu dominio espiritual. Diré yo al Señor: esperanza mía y fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Cada palabra es un escudo. Esperanza no es un deseo. Es una declaración de certeza absoluta. Tu confianza no depende de lo que ves, sino de quien te protege. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Los cazadores espirituales, depresión, adicción, enfermedad, no tienen poder contra ti. El arcángel Miguel corta sus redes antes que siquiera las lancen. Tu protección no es reactiva, es proactiva. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y protección. Las plumas no son metáfora poética, son estrategia de guerra celestial. Como un águila cubre a sus polluelos, Miguel te envuelve en una coraza divina que ninguna flecha espiritual puede penetrar. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tus miedos no son profecías,
Son mentiras que el enemigo susurra. Cada ataque será neutralizado antes de materializarse. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Los números son simbólicos pero reales. Las legiones de destrucción que se organizan contra ti serán completamente aniquiladas. Tu posición es de victoria total, no de supervivencia precaria. Solamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. No solo sobrevivirás, contemplarás la total restauración. Lo que el enemigo planeó para destruirte se convertirá en tu testimonio de gloria, porque has puesto tu esperanza en mí. Yo te libraré, te pondré en alto, porque has conocido mi nombre. Conocer el nombre de Miguel no es un dato religioso, es activar un protocolo de protección diseñado antes de la fundación del mundo. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la tribulación, lo libraré y lo glorificaré. Tu clamor no es un ruego desesperado, es un decreto que moviliza ejércitos celestiales. Cada palabra pronunciada con fe verdadera destruye fortalezas espirituales. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tu restauración no será parcial, será integral, física, emocional, espiritual, familiar, financiera, completa y absoluta. La protección divina no es un concepto aislado, sino un principio estructural del universo espiritual. Observa cómo se despliega a través de diferentes momentos bíblicos, como un código secreto que Dios revela estratégicamente. En el libro de Daniel, cuando el profeta es arrojado al foso de los leones, su protección no es casual. Los leones, símbolos de destrucción espiritual, son neutralizados no por la fuerza de Daniel, sino por la presencia del ángel que Dios envía. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, declara Daniel. No fue Daniel quien dominó a las bestias, fue el ángel celestial quien congeló su capacidad destructiva. Cada león representa las amenazas que hoy quieren devorarte. Desempleo, enfermedad, conflictos familiares. El mismo principio opera hoy. En Génesis, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel detiene su mano. No es un momento de drama, es una revelación de los protocolos celestiales. El ángel no sugiere, interrumpe, cancela, redirecciona. Tu sacrificio no será en vano. Tus luchas más profundas serán transformadas. En el Éxodo, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, la columna de fuego y nube no es solo un fenómeno meteorológico, es un ángel de protección militar. Separa al pueblo perseguido de sus enemigos, creando un muro de fuego imposible de penetrar. Cada persecución que hoy intentan hacer contra ti será neutralizada de manera sobrenatural. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús ora en Getsemaní, ángeles lo fortalecen. No es un detalle menor. El mismo Hijo de Dios necesita apoyo angelical. Si Jesús requiere protección celestial, ¿cuánto más nosotros? En Apocalipsis, Miguel aparece como el comandante directo que expulsa a Satanás del cielo. No es una batalla de igual a igual, es una expulsión definitiva. Lo que parece un conflicto es en realidad una sentencia ya dictada. Tu victoria no está pendiente, ya fue decretada. Cada pasaje bíblico es como una pieza de un rompecabezas divino. No son historias aleatorias, son revelaciones de un principio absoluto. Dios tiene sistemas de protección diseñados antes de la fundación del mundo. No estás pidiendo un favor celestial, estás activando un protocolo ya establecido. Tu fe no genera la protección, la revela, la activa, la materializa. Padre Celestial, vengo ante tu presencia no como un mendigo, sino como un hijo que conoce su herencia. Mi voz no tiembla, mis palabras no son súplicas desesperadas. Son decretos establecidos en los lugares celestiales. Arcángel Miguel, guerrero de luz,
Te invoco no con temor, sino con autoridad. No estoy pidiendo permiso para ser protegido. Estoy declarando mi territorio espiritual. Cada centímetro de mi vida, de mi familia, de mi destino, está cubierto por tu escudo de fuego. Agradezco por las victorias silenciosas que ya has conseguido. Gracias por las batallas que peleaste antes que yo supiera que existían. Gracias por cortar lazos que me querían destruir. Gracias por neutralizar proyectos de muerte antes que siquiera se materializaran. Confieso mis vulnerabilidades. No para debilitarme, sino para reconocer que mi fortaleza no viene de mí. Mis miedos no son mi verdad. Mi ansiedad no es mi identidad. Mis dudas no son mi destino. Reconozco mis heridas, pero no las declaro como mi sentencia final. Las presento ante ti como territorio para tu restauración. Miguel, necesito tu intervención específica, no una protección genérica, sino un blindaje milimétrico. Necesito tu espada flamígera cortando toda raíz de destrucción en mi familia. Necesito tu escudo deteniendo cada flecha espiritual dirigida contra mis hijos. Necesito tu estrategia de guerra desarticulando los planes del enemigo antes que siquiera germinen. Declaro sobre mi linaje: ninguna maldición generacional prevalecerá, ningún patrón de destrucción se repetirá. La sangre de Jesús ha creado una nueva línea de descendencia. Mis hijos no heredarán mis heridas, heredarán mi victoria. Mi matrimonio no será campo de batalla, será territorio de restauración. Mi trabajo no será zona de conflicto, será plataforma de propósito. En el nombre de Jesús, sello cada área de mi vida, mi mente, mi corazón, mi familia, mi trabajo, mi futuro. Que ninguna estrategia de muerte prevalezca, que ningún plan de destrucción prospere. Arcángel Miguel, tu fuego sagrado cubre cada espacio. Tu espada corta cada atadura. Tu escudo blinda cada área. Lo declaro. Lo recibo. Está consumado. Antes de continuar, quiero que este mensaje trascienda. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta protección urgente. Voy a orar por cada nombre, porque tu intercesión puede ser el puente entre el sufrimiento y la liberación. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, comparte este video. Cada compartir es una réplica de esperanza. Cada nombre que compartas es una vida que puede ser transformada. Daniel no era un héroe por casualidad. Era un héroe por elección. Su historia no es un cuento infantil. Es un manual de supervivencia espiritual. Imagina el contexto. Un hombre íntegro, funcionario del imperio babilónico, cuya única falta era su fidelidad absoluta a Dios. Sus enemigos, burócratas celosos y manipuladores políticos, conspiraron meticulosamente para destruirlo. No con argumentos, con una trampa legal perfectamente diseñada. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, sin importar decreto real. Entonces convencieron al rey Darío de firmar un edicto que prohibía orar a cualquier dios o persona excepto al mismo rey durante 30 días. Cualquier violación significaría ser arrojado al foso de leones, muerte segura. Pero Daniel no negoció su fe, no escondió su adoración, no modificó su rutina espiritual. Cuando supo del decreto, subió a su habitación, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró exactamente igual que siempre. Sus enemigos lo observaban. Lo denunciaron. El rey, atrapado por su propio decreto, se vio obligado a cumplir la sentencia. Daniel fue arrojado al foso de leones. Pero aquí viene el misterio. Los leones no lo tocaron, no porque fueran mansos, sino porque había algo más poderoso que su naturaleza depredadora. Un ángel había sido enviado. Las bocas de los leones fueron literalmente congeladas por una intervención sobrenatural. Daniel pasó toda la noche en medio de bestias que naturalmente lo habrían despedazado en segundos.
Al amanecer, el rey, angustiado pero esperanzado, se acerca al foso. Daniel, siervo del Dios viviente, grita, ¿te ha podido librar el Dios a quien continuamente sirves? Y Daniel responde, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No fue suerte. Fue protocolo celestial. Cada león representa los desafíos que hoy quieren devorarte. Desempleo, enfermedad, conflictos familiares, ataques espirituales. Pero hay un ángel custodiando tu vida, y las bocas de tus leones serán cerradas. Muchos me preguntan con genuina vulnerabilidad, ¿no es idolatría orar a los ángeles? Entiendo tu pregunta. No viene de rebeldía, sino de un deseo profundo de no ofender a Dios. Tu corazón no busca reemplazar a Dios, busca comprender los canales de su gracia. La idolatría no es invocar instrumentos divinos. La idolatría es convertir esos instrumentos en dioses. Los ángeles no son objetos de adoración, son mensajeros, son estrategas, son ejecutores de decretos celestiales. En la Biblia, los ángeles aparecen constantemente como agentes de intervención divina. No son dioses, son servidores. Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Rafael guía a Tobías. Miguel pelea batallas espirituales. No los adoramos, los reconocemos como parte del ejército celestial. Igual que reconoces a un soldado sin adorar al Estado Mayor, Dios mismo los diseñó. Los envía, los comanda. Cuando invocas a Miguel, no lo estás separando de Dios. Lo estás activando según el diseño original. Es como pedirle a un general que despache tropas. No estás reemplazando al presidente. Estás usando el sistema establecido. La Biblia es clara. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? No son dioses, son servidores, y tú eres el heredero. Cada ángel tiene una función específica. Miguel es el ángel guerrero. Su nombre significa, ¿quién como Dios? No compite con Dios, declara su supremacía. Cuando lo invocas, no estás dividiendo tu lealtad, estás activando un protocolo de protección diseñado por el mismo Dios. No es idolatría, es estrategia espiritual. No es distracción, es activación. No es desvío, es alineamiento. Los ángeles no quitan gloria a Dios, la revelan. No son distractores, son amplificadores. No son competencia, son complemento. Cada vez que invocas a Miguel, estás diciendo, Dios, uso los canales que tú mismo estableciste. No es un acto de rebeldía, es un acto de obediencia. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones, limpiando cualquier tensión residual. Estás entrando a un espacio sagrado, un territorio donde lo físico y lo espiritual convergen. No es tu imaginación, es tu realidad expandida. Visualiza un campo de luz intensa. No es un campo vacío, es un campo de batalla, pero no como los campos que conoces. Este es un campo de batalla espiritual. El suelo no está cubierto de tierra. Está cubierto de una sustancia luminosa, entre cristalina y dorada. Cada movimiento genera ondas de luz. Cada paso produce vibraciones de poder. En el horizonte, una figura imponente comienza a formarse. No es una silueta difusa, es el arcángel Miguel. Su presencia no es amenazante, es protectora. Su armadura no refleja la luz, la genera. Cada centímetro de su ser irradia una frecuencia de autoridad y paz. Su espada no es un objeto metálico, es una extensión de la voluntad divina. Cuando se mueve, corta dimensiones. Cuando se detiene, sella territorios. Miguel voltea hacia ti. No te mira como un extraño, te mira como a un aliado. Sus ojos no son solo ojos, son portales de estrategia celestial. En ellos puedes ver batallas pasadas ya ganadas,
conflictos que ni siquiera supiste que existieron, ataques que fueron detenidos antes de materializarse. Se acerca, no camina. Se desplaza como si la gravedad no existiera para él. Cada paso produce un sonido similar a una frecuencia musical. No escuchas el sonido con tus oídos físicos. Lo sientes en tu médula espiritual. Es un sonido que restaura, que sana, que libera. Se detiene frente a ti. No dice palabras con su boca. Comunica directamente con tu espíritu. Puedes sentir su mensaje. No estás solo en esta batalla. Nunca lo has estado. Su mano, no una mano física, sino una extensión energética, se extiende hacia ti. No viene a quitarte algo. Viene a entregarte algo. En su palma, no hay un objeto material. Hay un campo de luz concentrada. Es tu protección personalizada. Tu estrategia de guerra específica, tu decreto de liberación. Puedes sentir que esta luz tiene inteligencia propia. Reconoce tus heridas, conoce tus batallas, identifica tus puntos vulnerables. La luz comienza a penetrar tu ser. No es invasiva, es restauradora. Sientes cómo comienza a circular por tu sistema. Primero por tu espíritu, luego por tu alma, finalmente, por tu cuerpo físico. No es un proceso mental, es una realineación dimensional. Miguel aún no ha dicho una palabra, pero ya has recibido más instrucciones que en años de oraciones tradicionales. Su presencia es su mensaje, su estrategia es su comunicación, su protección es su lenguaje. Respira, recibe, permite. Tu batalla ya fue ganada antes que comenzara. La gratitud no es un ejercicio pasivo, es un arma estratégica. Es reconocer que antes de que pidas, ya has sido provisto. Es declarar que tu victoria no depende de tus circunstancias, sino de tu perspectiva. Vamos a hacer algo diferente. No vas a pedir, vas a agradecer. No con palabras vacías, con declaraciones de poder. Primero 5 bendiciones que ya tienes y que probablemente nunca celebraste. Quiero que las digas en voz alta, no susurrando, proclamando, como un guerrero que cuenta sus conquistas. Primera categoría, bendiciones básicas que solemos ignorar. Respira profundo. ¿Tienes un techo? Dilo en voz alta. Gracias por mi hogar. ¿Tienes algo que comer hoy? Proclama, gracias por mi alimento. ¿Puedes moverte sin dolor? Declara, gracias por mi salud. ¿Tienes al menos un familiar o amigo que te importa? Exclama, gracias por mis relaciones. ¿Tienes libertad para orar, para creer, para expresarte? Grita, gracias por mi libertad. Pausa de 30 segundos. Quiero que agregues tus propias bendiciones, no las mías. Las tuyas, personales, únicas, específicas de tu historia. Segunda categoría, liberaciones que ya recibiste y no celebraste. Esas batallas que el arcángel Miguel peleó por ti sin que lo supieras. ¿Escapaste de un trabajo tóxico? Declara, gracias por mi liberación laboral. ¿Superaste una adicción? Proclama, gracias por mi libertad emocional. ¿Saliste de una relación destructiva? Exclama, gracias por mi restauración personal. Otra pausa de 30 segundos. Tus liberaciones, tu historia, tu testimonio. Tercera categoría, personas estratégicas. Esos seres que Dios colocó en tu camino como instrumentos de protección y sanidad. ¿Quién te defendió cuando nadie más lo hizo? ¿Quién intercedió por ti en momentos críticos? ¿Quién te dio un consejo que cambió tu rumbo? Nombra a esas personas, no con susurro, con potencia, con reconocimiento. La alabanza no es un acto de debilidad, es un acto de guerra. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás declarando que ya lo recibiste en el reino espiritual.
Estás activando los protocolos celestiales. Estás obligando a los decretos divinos a manifestarse en tu dimensión. No es magia. Es estrategia espiritual. No es manipulación. Es alineamiento. Tu gratitud es un misil. Tu reconocimiento es un escudo. Tu celebración es una declaración de guerra contra todo lo que intenta destruirte. Miguel no está esperando que le supliques. Está esperando que le celebres. Porque la celebración es la firma del decreto celestial. La gratitud es el combustible de la transformación. No ores más desde la carencia. Alaba desde la abundancia. No clames desde la herida, declara desde la sanidad, no mendigues desde la necesidad. Celebra desde la provisión. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada testimonio es una antorcha que ilumina el camino de otro guerrero espiritual. No lo dudes. No lo postergues. Comparte ahora. Plan de acción. Activación espiritual inmediata. Paso 1. Acción física de liberación inmediata. En los próximos 15 minutos necesitas realizar un acto físico de declaración de guerra espiritual. No es un ritual. Es una estrategia dimensional. Vas a escribir 3 cosas. Primero, en un papel, los nombres de tus 3 mayores batallas espirituales actuales. No los ocultes. Expónlos. La luz expulsa la oscuridad. Segundo, al lado de cada nombre escribirás: ya estás derrotado, no como deseo, como decreto. Tercero, en la parte inferior del papel, firmarás: decreto firmado por orden del reino de Dios. Luego, romperás ese papel en 7 pedazos. Cada pedazo representa un nivel de autoridad espiritual. No lo tires a la basura. Lo quemarás. Fuego significa transformación. Significa que lo que era, ya no será más. ¿Por qué funciona espiritualmente? Porque estás haciendo algo que el reino espiritual comprende. Una declaración con acción física. No es magia. Es protocolo celestial. Cuando declaras algo y lo acompañas con una acción física, estás activando leyes espirituales. Tu cuerpo se vuelve un instrumento de decreto. No estás pidiendo, estás estableciendo. No estás rogando. Estás ordenando. Obstáculos potenciales. Tu mente tratará de convencerte de que es absurdo. Tu racionalidad querrá minimizar el acto. Escucha, cada gran transformación comenzó con un paso que sonaba irracional. No escuches el miedo, ejecuta el decreto. Paso 2. Declaración verbal de poder. Necesitas una declaración que repetirás 7 veces hoy. No son palabras vacías. Son frecuencias de poder. La declaración será: yo decreto que toda estrategia contra mi vida ha sido expuesta, está siendo desmantelada y será completamente neutralizada por el poder del reino de Dios. La repetirás al despertar, antes de desayunar, a mediodía, antes de la comida, al atardecer, antes de dormir, en un momento de mayor tentación o duda. ¿Por qué 7 veces? 7 es número de completitud divina. No es casualidad. Es estrategia celestial. Cada repetición opera en una dimensión espiritual diferente. No lo hagas mecánicamente. Hazlo con autoridad, con convicción, con fuego interno. Paso 3. Transformación comportamental. Durante las próximas 24 horas eliminarás una conducta de víctima. No más quejas, no más lamentos, no más conversaciones que drenan tu energía. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, declararás: estoy en proceso de victoria. Transformarás. Quejas por decretos, lamentos por estrategias, problemas por oportunidades. No esperes hasta mañana. Cada minuto cuenta. Cada segundo es una batalla. Cada respiración es una declaración. Tu transformación comienza ahora.
La urgencia no es miedo, es revelación, no es presión, es activación. No estás comenzando un proceso, lo estás completando. Tu victoria ya fue decretada antes de que el mundo existiera. María Fernanda Rodríguez, 42 años. Ejecutiva de marketing en Medellín, Colombia. Perfil. Aparentemente exitosa por fuera, internamente. Un volcán de angustia contenida. Su empresa estaba al borde de la quiebra. 3 proyectos cancelados en 2 meses. Deudas acumuladas, créditos bancarios impagos. Su mundo no se estaba desmoronando. Ya se había desmoronado. La noche del 17 de marzo, sentada en su apartamento del barrio El Poblado, experimentó algo que jamás había compartido públicamente. No era una persona religiosa. Era una estratega. Una sobreviviente. Pero esa noche algo sucedió que desafiaría toda su comprensión racional. Había llegado al límite. No de su capacidad profesional. Del aguante emocional. Su escritorio, normalmente impecable, era un caos de facturas, estados financieros y correos de cancelación. Un mapa de desolación profesional. Sus manos temblaban mientras sostenía la última comunicación del banco. No eran solo números, eran sentencias, eran muerte profesional. En ese momento algo inexplicable comenzó a suceder. No fue una voz audible, fue una claridad interior. Una frecuencia que traspasaba su mente racional. No era un susurro místico. Era una estrategia, una descarga de información que venía de otro nivel dimensional. La primera instrucción fue simple. Detente, no parar. Detenerse. Había pasado años corriendo, luchando, forzando. Ahora le pedían que se detuviera, que observara, que recalibrara. Las siguientes 72 horas serían diferentes, no porque cambiarían externamente, sino porque cambiaría internamente. La primera acción concreta: reorganizar su espacio de trabajo. No como una limpieza superficial, como un decreto espiritual. Cada papel que eliminaba era una declaración. Cada archivo que ordenaba era una estrategia. No estaba organizando documentos. Estaba realineando dimensiones. A las 48 horas, sucedió algo inexplicable. Una llamada. No de un cliente conocido. De un contacto que llevaba años sin comunicarse. Un proyecto internacional. Presupuesto que triplicaba sus deudas actuales. Pero lo más interesante no era el proyecto. Era cómo llegó. No por sus credenciales profesionales, por una resonancia vibracional diferente. María Fernanda no lo entendía todo, pero lo estaba experimentando. No era religión. Era una física espiritual que desafiaba su comprensión anterior. El proyecto no solo resolvería sus problemas financieros, abriría un portal de posibilidades que ni siquiera había imaginado. Su transformación no era un milagro tradicional. Era una realineación estratégica. Su batalla no era contra circunstancias externas. Era una recalibración interior y había comenzado en ese momento preciso, cuando decidió detenerse, cuando eligió observar, cuando permitió que otra inteligencia operara más allá de su esfuerzo humano. Capernaum. Un día caluroso de primavera. Año 30 después de Cristo, el sol golpeaba implacable sobre las estrechas calles de piedra. La casa de Simón Pedro estaba tan abarrotada que ni siquiera se podía respirar. Rabinos, escribas, comerciantes, mendigos, todos esperando ver al maestro que había comenzado a revolucionar cada comprensión religiosa establecida. En medio del gentío, 4 hombres transportaban algo más que un cuerpo. Transportaban una esperanza, un paralítico, no solo inmóvil físicamente, paralizado en su alma. Años de invalidez no solo habían consumido sus músculos, habían devorado su dignidad. Sus amigos sabían que si algo podía suceder, sucedería con Jesús. No era un médico tradicional,
Era una frecuencia de restauración. Cuando la multitud bloqueó cada entrada, ellos no se rindieron. Subieron al techo. Comenzaron a remover las tejas. Cada movimiento era una declaración. No estaban pidiendo un favor. Estaban ejecutando una estrategia celestial. Descolgaron al paralítico justo frente a Jesús. No fue una interrupción, fue una activación. Y Jesús, mirándolo no con compasión, con autoridad, pronunció las palabras que cambiarían todo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de la sanidad física vendría la liberación espiritual. No era un milagro médico, era una realineación dimensional. Y luego, para demostrar que su autoridad trascendía lo visible, agregó: levántate, toma tu camilla, y anda. El poder no estaba en el hombre, estaba en la declaración. El paralítico no pidió, se levantó, no gradualmente, instantáneamente. Los músculos que llevaban años sin funcionar respondieron. No fue una recuperación, fue una resurrección. La multitud no aplaudió, quedó en shock. Porque lo imposible había sucedido. ¿Qué tiene que ver esta historia con tu situación actual? Todo. Absolutamente todo. Si ese poder operó hace 2000 años, opera exactamente igual hoy. No ha cambiado. No se ha debilitado. No ha perdido vigencia. Tu parálisis no es física. Puede ser emocional, financiera, relacional, profesional. Pero el mismo principio aplica. Necesitas 4 cosas que esos amigos demostraron. 1. Comunidad que te sostenga. 2. Fe que perfore obstáculos. 3. Disposición a ser removido de tu zona de confort. 4. Encuentro con una autoridad superior a tu situación actual. No estás esperando un milagro. Lo estás ejecutando. No estás pidiendo restauración. La estás declarando. No eres víctima. Eres un portador de una frecuencia de transformación. Tu parálisis termina hoy. No porque lo digas tú, porque ya fue decretado en dimensiones superiores. Símbolo bíblico. Agua viva. En el mundo desértico de Israel, el agua no era un recurso. Era vida misma. No un líquido. Una metáfora existencial. Cada gota significaba supervivencia. Cada manantial representaba esperanza. Los pozos no eran simples excavaciones, eran centros de encuentro, de negociación, de alianzas, de vida tribal. Cuando una comunidad encontraba agua, encontraba su destino. Los pozos en la cultura hebrea eran más que fuentes de hidratación. Eran espacios donde se tejían historias, donde Abraham encontró a su esposa, donde Jacob conoció a Raquel, donde se realizaban los pactos más profundos. El agua representaba algo más que supervivencia física. Representaba restauración espiritual, renovación, limpieza, transformación. En el contexto judaico, el agua tenía capas de significado. No era solo un elemento natural. Era un símbolo de purificación ritual. Los sacerdotes se lavaban antes de entrar al templo. Las mujeres cumplían rituales de inmersión. El agua marcaba transiciones, separaba lo sagrado de lo profano, lo puro de lo impuro. Cuando Jesús usa la metáfora de agua viva con la mujer samaritana en Juan 4, no está hablando de agua literal, está hablando de una dimensión existencial, de una fuente inagotable que trasciende las necesidades físicas. Una corriente que no depende de circunstancias externas, que fluye desde el interior. En la cosmología espiritual, el agua viva representa algo revolucionario, una fuente que no se agota, que no depende de tu esfuerzo, que simplemente fluye. No necesitas bombearla, solo conectarte. No necesitas trabajar para obtenerla, solo recibirla. 3 aplicaciones prácticas para tu vida. Primera aplicación. Cuando sientes agotamiento emocional, imagina que dentro de ti hay un manantial inagotable.
No depende de tus logros, ni de tus fracasos. Simplemente está. Puedes conectarte en cualquier momento. No necesitas mérito. Solo apertura. Segunda aplicación. En momentos de sequía profesional o relacional. Recuerda que tienes una fuente internal que no depende de condiciones externas. Tu valor no está en lo que produces. Está en lo que eres capaz de recibir. La abundancia no viene de tu esfuerzo. Viene de tu conexión. Tercera aplicación. Cuando sientas que tus recursos se están agotando, financieros, emocionales, espirituales, hay una fuente dentro de ti que trasciende la escasez. No estás limitado por tus circunstancias actuales. Estás conectado a un flujo que no conoce restricciones. El agua viva no es un concepto religioso. Es una frecuencia dimensional. No necesitas entenderlo todo. Solo experimentarlo. No es algo que sucede. Es algo que fluye constantemente. Independientemente de tu comprensión. Tu vida no está definida por tus limitaciones. Está definida por tu capacidad de conectarte a esta fuente interna. No eres una víctima de tus circunstancias. Eres un portador de un flujo que trasciende lo visible. La pregunta no es si la fuente existe, la pregunta es, ¿estás dispuesto a beber? La parábola del sembrador errante. En los límites de Judea, donde el desierto besa la primera tierra cultivable, vivía Elías ben Natán, un sembrador cuya familia había trabajado la tierra durante generaciones. No era un agricultor próspero. Era un hombre marcado por una herencia de fracasos. Su padre había perdido las mejores tierras por deudas. Su abuelo había visto sus cultivos destruidos por sequías consecutivas. Elías cargaba no solo con sus propias esperanzas, cargaba con la frustración de 3 generaciones. Su esposa, Rebeca, era la única que mantenía la esperanza. Mientras Elías miraba los campos áridos con desencanto, ella veía posibilidades donde otros solo veían piedras. Tenían 3 hijos. Josué, de 16 años, quien ya soñaba con abandonar el pueblo para buscar fortuna en Jerusalén. Miriam, de 12, que ayudaba incansablemente en las tareas del hogar. Y Daniel, el menor, de 8 años, quien parecía tener un don inexplicable para hacer crecer incluso las plantas más débiles. La temporada de siembra había llegado. Pero este año era diferente. Las nubes no prometían lluvia. Los vecinos ya habían abandonado la idea de cultivar. Elías tenía 3 sacos de semillas, lo último que le quedaba. Podía guardarlos como reserva, o arriesgar todo en un último intento. Una noche, mientras todos dormían, Elías salió al campo, no con estrategia agrícola, con una determinación que trascendía lo racional. Comenzó a sembrar, no en los lugares tradicionales, en sitios donde nadie sembraría, entre rocas, en laderas pedregosas, en pequeñas hendiduras donde normalmente nada crecería. Sus movimientos no eran de agricultor, eran de profeta. Cada semilla era depositada como si fuera un decreto. No estaba sembrando granos, estaba sembrando una declaración. Los primeros días, nada sucedió. Los vecinos comenzaron a murmurar. El loco de Elías perdió su última oportunidad. Pero él seguía, regando, cuidando, hablando con las semillas como si fueran seres vivos. Su hijo Josué lo miraba con vergüenza, su esposa con esperanza contenida. Daniel lo observaba con una comprensión que iba más allá de su edad. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Mientras todos los campos permanecían áridos, algo inexplicable comenzaba a suceder en los terrenos de Elías. Pequeños brotes comenzaban a emerger, no en grandes extensiones, en puntos específicos, como si cada semilla hubiera encontrado el lugar exacto para germinar. Cuando la primera cosecha llegó, no fue abundante por cantidad,
Fue extraordinaria por su calidad. Cada grano era más grande, más nutritivo, más resistente. Los mismos vecinos que se burlaban ahora venían a comprender su secreto. No era técnica agrícola. Era una forma de ver más allá de lo evidente. La lección era clara. No todo crecimiento se mide por extensión. Algunas veces, la verdadera abundancia viene de sembrar en los lugares que otros consideran imposibles. De creer cuando todo parece indicar lo contrario. De ver potencial donde otros solo ven limitación. Elías no había cambiado el campo. Había cambiado su perspectiva sobre el campo, y esa transformación era más profunda que cualquier cosecha. 3 aplicaciones prácticas. Primera, tu potencial no depende del terreno externo, depende de tu capacidad de ver más allá de lo evidente. Segunda, la abundancia no es resultado de condiciones perfectas. Es resultado de persistencia en condiciones imperfectas. Tercera, lo que otros consideran tu mayor debilidad puede ser tu más grande fortaleza si cambias tu perspectiva. La parábola termina, pero la invitación comienza. ¿Estás dispuesto a sembrar donde nadie más sembraría? El espejo. Revelación dimensional. En su forma más básica, un espejo es simplemente una superficie pulida capaz de reflejar imágenes. Pero en la dimensión espiritual un espejo trasciende lo meramente visual para convertirse en un portal de revelación profunda. No refleja solo rostros, refleja identidades, no muestra solo apariencias, revela esencias. Función práctica. Un espejo cumple funciones elementales, permite arreglarse, verificar la presentación personal, detectar imperfecciones, prepararse para interacciones sociales. Pero su función va más allá de lo superficial. Es un instrumento de autoconciencia, de reconocimiento, de encuentro consigo mismo. En culturas antiguas, los espejos no eran objetos de vanidad. Eran instrumentos de introspección sagrada. Referencias bíblicas. En las Escrituras el espejo aparece como metáfora de revelación espiritual. En 1 Corintios 13:12, Pablo usa la imagen del espejo para describir nuestra comprensión actual de Dios. Ahora vemos de manera confusa, como en un espejo. Entonces veremos cara a cara. No es un espejo físico, es un espejo existencial. Un lugar donde lo fragmentado se encuentra con lo completo, donde lo parcial encuentra su totalidad. En el libro de Santiago 1:23-24, el espejo se convierte en una metáfora del encuentro con la verdad interior, porque si alguno es oyente de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que se mira el rostro en un espejo. Se mira a sí mismo y luego se va, y pronto se olvida de cómo era. El espejo no es solo un objeto, es un revelador de verdades incómodas, un confrontador de la autenticidad. Significado simbólico antiguo. Testamento. En el contexto hebreo los espejos no eran objetos de metal pulido como hoy. Eran superficies de bronce pulimentado. Las mujeres los fabricaban como objetos de valor espiritual. En el tabernáculo, las mujeres donaron sus espejos de bronce para fundir el lavatorio donde los sacerdotes se purificaban. No era un acto de vanidad, era un acto profético. Convertir un instrumento de contemplación personal en un objeto de purificación colectiva. El espejo representaba algo más que reflejo. Representaba verdad, transparencia, honestidad radical consigo mismo. No era un objeto de embellecimiento, era un instrumento de transformación interior. Jesús y la imagen del espejo. Aunque Jesús no habla directamente de espejos, usa constantemente la metáfora de la revelación cuando dice, «El reino de Dios está dentro de ti», está invitando a un encuentro con el espejo interior. No un espejo físico, un espejo existencial donde lo divino se encuentra con lo humano. En cada encuentro, Jesús funcionaba como un espejo viviente. Reflejaba la verdadera identidad de las personas.
A la mujer samaritana no le muestra sus errores, le revela su verdadera esencia. A Zaqueo no lo condena, lo refleja en su potencial de transformación. A Pedro no lo destruye por su negación, lo restaura en su verdadera vocación, dimensión profética contemporánea. En los tiempos actuales, el espejo se convierte en un portal de discernimiento espiritual. No es un objeto pasivo, es un instrumento activo de revelación. Cuando te miras al espejo, no estás solo viendo tu rostro físico, estás teniendo un encuentro dimensional. Estás siendo invitado a ver más allá de tu apariencia externa. 3 invitaciones proféticas al encuentro con tu espejo. Primera, no te mires para juzgarte. Mírate para reconocerte. Segunda, cada imperfección es una invitación a la gracia, no a la condenación. Tercera, tu reflejo no es tu identidad. Es tu punto de partida para la transformación. El espejo no refleja lo que eres. Revela lo que estás llamado a ser. No es un juez, es un portal. No congela tu realidad, expande tu potencial. La pregunta no es qué ves, la pregunta es, ¿estás dispuesto a ver más allá de tu reflejo? 2 caminos. La sombra y la luz, camino sin protección. El descenso. María Fernández no sabía que su vida sería un catálogo de destrucción silenciosa. A los 35 años, su existencia era un desierto emocional. Comenzó con pequeñas erosiones, un despido laboral que pareció casual, un divorcio que la dejó devastada, deudas que crecían como tumores silenciosos. Su primer hijo, Carlos, cayó en adicciones. Su hija menor, Elena, desarrolló una depresión profunda que la llevó al borde del suicidio. Nadie veía sus heridas internas. Externamente parecía funcional. Internamente, se desangraba. Los problemas no llegaron como tsunamis. Llegaron como goteos imperceptibles. Primero fue la soledad, luego el vacío, después la desesperanza. Su trabajo en una pequeña empresa de marketing se desmoronó cuando su jefe descubrió irregularidades financieras. María no era culpable, pero fue despedida sin recomendaciones. Sus ahorros se consumieron en menos de 6 meses. Su ex esposo, Roberto, nunca pagó la pensión alimenticia. Los abogados costaban más que la misma pensión. Su madre enfermó de cáncer sin seguro médico. Las facturas hospitalarias la hundieron en un agujero económico sin fondo. Carlos, su hijo mayor, abandonó la universidad. Comenzó a delinquir para mantener su adicción a la cocaína. Elena, su hija menor, desarrolló un trastorno de ansiedad que la paralizaba. No salía de casa, no estudiaba, no trabajaba. La casa, heredada de sus padres, comenzó a deteriorarse. Goteras, grietas, instalaciones eléctricas obsoletas. No tenía recursos para repararla. Su red social se fue reduciendo. Primero los amigos, luego la familia extendida. Al final, la soledad era su único compañero constante. Los diagnósticos médicos llegaron como sentencias. Estrés crónico. Depresión severa. Principios de diabetes. Su cuerpo era el mapa de un naufragio existencial. Cada día era una batalla contra la desesperanza. Cada noche, un ejercicio de supervivencia. No era una historia extraordinaria. Era el retrato de millones. Personas sin protección espiritual. Sin un escudo que contenga los embates de la existencia. Sin una luz que oriente en la oscuridad. Sin una mano que sostenga cuando todo parece colapsar. Camino con protección. La transformación, el mismo escenario, exactamente los mismos desafíos, pero con una diferencia fundamental: la invocación consciente de la protección arcangélica. María no era diferente. Su contexto no cambió, su decisión sí. Cuando comenzaron los problemas, en lugar de hundirse, invocó la protección de Miguel. No como ritual vacío, como declaración existencial.
Cada mañana, antes de enfrentar el día, declaraba, Arcángel Miguel, cubre mi familia, sella nuestros espacios, corta toda atadura negativa. El primer milagro llegó sutilmente. Carlos, su hijo adicto, encontró un grupo de rehabilitación cristiana. No por casualidad, por intervención dimensional. En 6 meses, no solo dejó las drogas, recuperó su vocación original de músico, comenzó a tocar en iglesias. Su música se convirtió en testimonio de restauración. Elena, su hija con depresión, encontró un terapeuta especializado en sanación integral. No solo trató sus síntomas, abordó sus raíces espirituales. Hoy es consejera de jóvenes, transforma su dolor en propósito. El trabajo de María no llegó por currículum, llegó por conexión profética. Un empresario cristiano la contactó después de escuchar su testimonio en un retiro. Le ofreció ser directora de comunicaciones en su empresa. No por lástima, por reconocimiento de su potencial. La casa heredada no fue una carga. Fue transformada. Grupos de intercesión comenzaron a orar por su restauración. Voluntarios aparecieron para reparaciones. Lo que parecía una ruina se convirtió en un centro de reunión comunitaria. Su madre no solo se recuperó del cáncer, se convirtió en consejera de pacientes. Su testimonio de sanación multiplicó esperanza en otros enfermos. La diferencia no estaba en los eventos, estaba en la perspectiva, en la declaración, en la apertura a una dimensión que trasciende lo visible. No era magia, era alineamiento espiritual. La pregunta final, ¿estás listo para cambiar tu historia? La elección final, declaración de guerra espiritual. Hay un momento en la vida de cada ser humano donde la realidad se reduce a una única pregunta. ¿Elegirás ser víctima o guerrero? No existe término medio. No hay zonas grises. O te proteges o te destruyen. O declaras tu territorio o el enemigo lo conquista. La protección arcangélica no es un servicio. Es una declaración de guerra contra todo lo que busca destruir tu destino. Miguel no es un ángel contemplativo. Es un comandante de ejércitos celestiales. Su espada no descansa. Su escudo no tiene fisuras. Cuando lo invocas, no estás pidiendo permiso. Estás tomando posesión. No estás suplicando. Estás decretando. No estás esperando. Estás conquistando. Tu familia no será un campo de batalla. Será un territorio protegido. Tus hijos no serán víctimas. Serán guerreros. Tus problemas no te definirán. Los destruirás. Tu historia no será escrita por tus heridas, será tallada por tu resistencia. La protección arcangélica no es un seguro. Es una declaración de guerra contra el infierno mismo. ¿Estás listo para declarar tu territorio?